Estos días han ocurrido bastantes cosas en redes y hay muchos que están hablando de estos temas y me pareció prudente, desde el punto de vista bíblico, abordar estas situaciones y hace más o menos medio año yo hice un devocional respecto al tema de la conducta en redes y al comportamiento del cristiano en general. Así que les quería compartir eso, espero que esto aporte a su vida espiritual y a la relación con Dios y con el prójimo, porque primero tenemos que estar bien con Dios y con el prójimo para poder ser efectivamente buenos cristianos y buenas personas. Así que espero que esto les sirva. Hola, ¿cómo están? Quería poder compartirles algo que creo que les puede llegar a servir de aplicación en la vida real y que es bastante moderno el tema, que es el uso de las redes y el carácter del cristiano. Acorde Santiago 3. Vamos a ir a Santiago 3 y vamos a leer en la versión Reina Valera 60. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta delante de nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Aunque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, ya ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bien, vamos a empezar a comentar un poco al respecto. En este espacio que es Internet, vale la pena recordar algo, que somos seres humanos, somos personas. Una inteligencia artificial, por ejemplo, cumple lo que vos le pedís, sin importar cómo vos le hables, porque fue creada para eso, incluso para ser condescendiente, a pesar del trato que vos le des, sacando a Grok, que bueno, es distinta. Pero con un ser humano no pasa lo mismo. Si vos lo tratás mal, lo podés herir. No es una máquina. Tiene sentimientos, se enferma, se deprime o también se alegra. Hay una advertencia bíblica. La palabra nos enseña. En Santiago 3, 6 y 9 nos dice: la lengua es un fuego. Con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Lo que escribimos o lo que decimos tiene peso delante de Dios, incluso dar un like o dislike, eso también, porque de hecho a mí me ha impactado eso, que hay gente que pone dislike
No sé por qué razón, pero bueno, lo colocan y no explican tampoco la causa. Aunque algunos lo tomen con más peso o menos peso, delante de Dios esto tiene peso. No existe un mundo de internet y un mundo real. Existen personas comunicándonos por distintos medios. Les voy a dar un ejemplo real. Yo soy moderadora de distintos canales y grupos en redes seculares, ¿no? He visto con tristeza cómo la falta de cuidado en las palabras causa mucho daño. Algunos ejemplos. Profesores insultados por reclamar un salario justo, tildados de izquierdistas. Personas atacadas por su etnia, y esto se ve un montón y es gravísimo. Mujeres a las cuales se les niega el diálogo solamente por ser mujeres, como si eso las hiciera menos. Acá hay un problema peor que es el tema de la imagen de Dios, ¿no? Eso es una discusión que por ahí va para más adelante. Agarrar y separar en derecha o izquierda por hablar de temas como preocuparse por los extranjeros, los jubilados, los pobres, la gente que no llega a fin de mes, que son temas que incluso están en la Biblia tratados. Se habla de las viudas, se habla del extranjero, se habla del anciano. Esas cosas están en la Biblia, pero hay muchos que no las logran ver y separan, digamos, que vos te preocupas por una cosa u otra, estás hablando de como izquierdista o como derechista. Es un problema. Otras cosas, generalizar en grupos y no darse cuenta que el que escribe es una persona, no es un grupo, y tiene identidad propia. Que puede ser miembro de un grupo, eso es otra cuestión. Pero vos le estás hablando a una persona, al individuo, no le estás hablando al grupo. Estas actitudes reflejan lo que advierte Santiago, que la lengua puede convertirse en un fuego que destruye, y aunque las palabras se digan detrás de una pantalla, siguen hiriendo, dividiendo y menospreciando a quienes fueron creados a la imagen de Dios. Incluso yo me he visto tentada a salir a desmentir semejantes cosas, o sea, las cosas que yo he mencionado antes. Y es difícil retener el ímpetu cuando inventan cosas de amigos o de seres queridos. Incluso yo en el pasado he enfrentado o denunciado este tipo de cosas, sobre todo cuando se ríen o te insultan, y por ahí es natural defendernos, eso es así. Pero ¿cuál es la forma de dirigirnos acorde a la Biblia? Dios nos dice que estas cosas deben estar en nuestras palabras. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y, por ejemplo, tomemos lo que dice respecto a la nacionalidad, a la etnia, al género, a la cultura. Dice Gálatas 3:28: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces el Señor nos llama a utilizar nuestras palabras para edificar, para dar gracia y para reflejar su amor sin una distinción, sin una división ahí, porque la realidad es que el Señor oró justamente en Juan. Hay una oración de Jesús que habla para que sean uno, como Él y el Padre. A ese punto, o sea, que seamos uno. Y esa unidad no pasa por una unidad de doctrina. Porque, a ver, ¿y a qué me refiero con doctrina? Hay doctrinas esenciales, claro. Pero hay problemas cuando se dan que con las doctrinas no esenciales o las cosas que no definen las bases de la fe cristiana, se ponen a discutir la gente. Y ahí lo que hacen es generar división o peleas. Y eso no está bueno. Entonces, quedémonos con esto. La próxima vez que vos estés a punto de comentar algo, pensalo 2 veces. O sea, ¿eso lo dirías en persona? Si está la persona ahí, enfrente tuyo, piensa tal cosa, ¿vos lo vas a decir? ¿Se lo dirías? Edifica lo que vas a escribir, porque la realidad es ser honestos. Uno no es distinto como persona, no debería ser distinto cuando está en redes que cuando está en la vida real. No existen 2 personalidades, uno es una sola persona. Entonces, el anonimato a veces puede dar, digamos, la ilusión de tener un superpoder, pero no justifica hacer lo incorrecto. Hay que recordar que el juez, y acá vamos a la Biblia, no juzgará conforme a lo que digamos en las redes o en persona. El Señor nos va a juzgar acorde a lo que hicimos y que lo que dijimos también, ¿no? Pero es importante ver que no podemos
lastimar a los individuos. No es esa el propósito de las redes, lastimar a los individuos. Y no importa, digamos, que vos no lo veas de frente, o incluso hay gente que se pelea de frente, ¿no? Pero el punto es que el Señor mira y juzga todo, y cada palabra que sale de nuestra boca, cada actitud, forma parte de la vida de las personas. Entonces, dejo unas preguntas para reflexionar. 1. ¿Estoy tratando a las personas en internet como trato a una inteligencia artificial? Porque hasta a veces la gente saluda a ChatGPT como cordialmente, porque tienen miedo que se rebelen a las máquinas o eso. Y encima, es hasta irónico, porque a las personas, ¿cómo lo hacen? Tratás mejor a una cosa que a una persona. Es irónico. Pregunta 2. ¿Soy consciente de que delante del Señor voy a dar cuenta de cada palabra que yo digo o escribo? Número 3. ¿Reconozco la importancia de las personas con las que me comunico en internet o las considero menos importantes por estar detrás de una pantalla? Porque esto es importante. O sea, yo cuando veo que la gente escribe o dice o lo que sea, pienso que hay una persona detrás que tiene sentimientos, que tiene emociones, que tiene situaciones familiares, que tiene una vida, que va a trabajar, que estudia, que tiene hijos, que tiene problemas con su pareja. Yo eso lo veo y lo tomo muy en cuenta porque yo sé que estoy hablando a la persona, no estoy hablando a una cosa. La inteligencia artificial es una cosa, lo voy a decir así, una cosa, no tiene alma, no nada. No lo puedo considerar así, una cosa. Y yo no puedo tratar a una cosa mejor que a una persona, es imposible. Entonces, no traten mejor a la inteligencia artificial que a las personas. Si algún día nos destruye, por poner un chiste, ¿no? Pero nos destruye este Ultron, no le va a importar si lo trataron bien, eso que les quede clarísimo. Pero a los seres humanos sí, cada palabra puede sanar o puede herir. Nosotros tenemos en nuestra lengua el poder de edificar o de destruir. Luego tengo una canción que compuse que habla un poco del tema, lo pueden buscar, yo esto lo voy a dejar ahí linkeado para que puedan ir. Es una canción que compuse que habla de cómo tratamos a la gente y las divisiones en la iglesia. Se llama Donde hay humildad está en su gloria. Este podcast sale de una nota de Santiago 3 que está en mi blog. Si lo querés leer, yo te voy a dejar el enlace. Somos imagen de Dios, así que recuérdenlo, traten bien a la gente. Bendiciones. La palabra de Dios jamás pasa de moda. Eso lo vemos acá. Entonces, estos temas siempre van a estar vigentes porque siempre va a haber conflictos. De hecho, en la iglesia al principio siempre había conflictos. Ustedes fíjense que tenemos en las epístolas que siempre había problemas. Pero ¿saben? El Señor siempre tiene misericordia y busca que la gente se acerque más a Él y sea más como Cristo. Entonces, simplemente oren por estas cosas, porque yo sé que el Señor es bueno y de las cosas, incluso de los conflictos, de las peleas, de todas esas cosas, yo sé que el Señor lo puede usar para bien, porque no me refiero a que eso no sea malo, simplemente que el Señor hace todas las cosas tienen un propósito y todas las cosas sirven. Sé que puede sonar medio calvinista eso, pero la realidad es que todo Él lo permite, así como le pasó a Job. Todo Él está permitido en su voluntad y a veces no entendemos. Pero bueno, el punto es alentarnos mutuamente. A los que están pasando persecución, alentarlos porque eso es normal. Dijo Jesús en Juan 14 que íbamos a pasar persecución. Lo dijo el Señor. A los que están ahí, por ahí, es como, bueno, no sé, yo me siento mal y ese tipo de cosas. El Señor los alienta a continuar, los alienta a seguir. A los que por ahí tienen adicción a este tipo de cosas, que eso puede suceder, el Señor los puede librar, porque Él vino a librar de los yugos. Su yugo es liviano. Los yugos de esclavitud, Él los quita. Entonces el Señor hace todas las cosas nuevas. Eso confíenlo, confíen en Él, pongan su esperanza en Él, porque el Señor los ama, aunque a muchos no les gusta que le diga que los ama, pero el Señor los ama y Él desea que todos lleguen a Él y que el impío se arrepienta y se aparte de su pecado y que al apartarse el Señor
se glorifica, verdaderamente se glorifica y le da gloria. Y bueno, es la misericordia, la gracia de Dios. Eso ténganlo en cuenta. Así que bueno, eso, espero que lo que hayamos compartido de la escritura sirva, y cualquier cosa comentan, alguna cosa que bueno les toca, o que el Señor les mostró, o que incluso les afecte, porque somos seres humanos, tenemos emociones, sentimientos. Entonces es entendible. Y bueno, estamos acá, somos hermanos y nos apoyamos. Y nos sostenemos en oración y con gozo y la presencia del Espíritu Santo. Un saludo, bendiciones.